Bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con el segundo webinar de este programa de macro tendencias y sostenibilidad. Antes de nada, voy a hacer un repaso al programa en general para aquellos que no habéis acudido al primer webinar. Comentaros que está disponible en los recursos de formación de Turismo de Galicia, Centro Superior de Hostelería de Galicia. Y bueno, que este webinar de hoy, impartido por Iván Cotado, que luego os lo presento, también estará después la grabación disponible y la presentación disponible para todos vosotros. ¿Cuál es la temática de este programa de 7 webinars? Pues vamos allá y os la presento un poquito. Un segundillo. Es un programa, como os decía, de macrotendencias y sostenibilidad, que persigue unos objetivos específicos muy claros, que son los siguientes. Buscamos capacitar al sector y a las personas que acudan para que tengan una visión del impacto de las tendencias y la sostenibilidad en su día a día, en su trabajo, para que sirva para hacer reflexionar a los empresarios sobre las claves de su negocio y cómo poder adaptarse a los movimientos del mercado. Por otro lado, también intentar hacer entender al empresario la importancia de actualizar la propuesta de valor y los procesos para adaptarse a las demandas de los futuros viajeros y comensales y orientarnos al cliente, obviamente, ayudar al empresario a orientar su empresa hacia esas necesidades del cliente y sobre todo también que conozca qué tipo de herramientas estratégicas, como puede ser el interiorismo estratégico, que hoy veremos en profundidad en el primer webinar, y capacitar a todos estos empresarios y trabajadores y directivos en las diferentes herramientas y enfoques para poder llevar a la práctica la adaptación de su propuesta de valor, porque las empresas a día de hoy tenemos que adaptarnos completamente y constantemente al mercado y a las demandas de nuestro público objetivo. Eso es un poquito, que no son pocos los objetivos, pero es el objetivo final de este programa de webinars. ¿Cómo sabremos que habremos tenido éxito con este programa? Pues mira, conseguir que los directivos y empresarios adapten sus procesos a estas nuevas realidades, conseguir que se desarrollen nuevas propuestas de valor en Galicia y que podamos adaptar nuestro discurso para comunicarlo y llegar, digamos, al corazoncito de nuestros clientes potenciales, ¿vale? Para alinearnos con los valores que ellos tienen y de esta manera conseguir que se decidan por nuestra oferta y no la de la competencia a otras zonas. El primer webinar, que fue el miércoles 22 de septiembre, que ya está realizado y que os decía que tenéis en los recursos de Turismo de Galicia, ha sido un webinar sobre macrotendencias internacionales y sostenibilidad en nuestro sector. Hicimos un análisis de unas investigaciones macro, tanto en restauración como alojamiento y como eventos, y vimos cómo las 3 macrotendencias actuales, que son la digitalización, la sostenibilidad y la vida saludable, están afectando a las propuestas de muchísimas empresas en todas partes del globo. ¿Vale? Y vimos pues casos específicos de éxito de cómo empresas que se adaptaron a estas 3 y se están adaptando a estas 3 macrotendencias a nivel mundial, cómo están teniendo éxito y cómo digamos, se plantea un futuro pues muy, muy halagüeño para ellos. También hemos visto que esas 3 tendencias surgen de unas nuevas generaciones que las están demandando y casi, digamos, como el COVID-19, pues esta crisis que estamos pasando ha acelerado esas tendencias que ya venían en los últimos 2 años con fuerza, pero que el COVID ha conseguido, digamos, que potenciarlas a la enésima potencia. Perdón. Muy bien, ese webinar lo impartí yo la semana pasada, el día 22, y ahora hoy es miércoles 6 de octubre, empezamos con el webinar de interiorismo estratégico que va a presentar Iván y que no voy a andar mucho en ello, pero bueno, vais a conocer a Iván, se va a presentar, yo os presentaré, os diré que es un diseñador de interiores corporativos con mucho renombre en nuestra comunidad y fuera de ella. Ya ha tenido bastantes
éxitos y premios a nivel internacional, como es el Restaurant and Design Awards en 2018, los Telco Awards, el German Design Award en 2020, y que lleva muchos años ayudando a las empresas, digamos, a adaptar y a generar un interiorismo que vaya en línea con sus valores estratégicos y que comunique, que sea una herramienta más de venta. Él os lo va a decir muchísimo mejor que yo y os lo explicará muchísimo mejor que yo, pero bueno, es eso. Entonces, él nos va a dar este webinar, hoy miércoles 6 y el próximo miércoles día 13 acabará con la segunda parte de este webinar que, digamos, va en una parte, hoy entraremos en la parte de las claves y el miércoles 13 entraremos en la parte de método, proceso y ver unos casos prácticos. Después tenemos un cuarto webinar de eficiencia energética en hoteles y restaurantes, ¿vale? Con casos prácticos y ahorros, donde analizaremos los principales consumos energéticos de hoteles y restaurantes, las principales instalaciones consumidoras de energía, las opciones que tenemos para optimizar energéticamente las propiedades y la optimización tarifaria. Este webinar nos lo impartirá Coral Souto Díaz, que es una ingeniera industrial, lleva muchos años ya dedicada a la eficiencia energética. Posteriormente entraremos en búsqueda de la diferenciación a través del interiorismo, cuáles son las claves para los hoteles. Miraremos las tendencias en interiorismo hotelero, las claves en los hoteles de ocupación media y los de ocupación micro. El siguiente webinar, el número 6, habla sobre la estética como herramienta de venta del hotel. Estos dos webinars los impartirá Loli Moroño, que es CEO y directora creativa de BF1 Interiorismo, que también, como veis, bueno, pues tiene varios premios internacionales en su trayectoria. Y el último webinar del programa es un webinar que versará sobre la certificación en sostenibilidad para el sector turismo, el presente y el futuro, ver qué diferentes certificaciones de sostenibilidad tenemos, y lo impartirá José Enrique Rodríguez Coello, que es el responsable de desarrollo de negocio de Galicia y AENOR. Aquí tenéis nuestros datos de contacto. El empresarial nuestro es juni@juni.es, pero si tenéis cualquier tipo de duda, yo soy Javier Corrochano y mi mail es javier@juni.es. Os lo dejaré por el chat por si alguien lo quiere copiar. Los webinars, este programa de webinars, digamos, se va publicando poco a poco, ¿vale? Más o menos con 2 semanas de antelación cada uno de ellos. Veis que inició en septiembre y acabará el 11 de noviembre, es uno a la semana más o menos. Y poco más. Cualquier duda que tengáis sobre él estoy a vuestra disposición y ahora, sin más, ya le doy paso a Iván Cotado, que empezará con este primer webinar de interiorismo estratégico. Eso sí, tampoco quiero dejar de daros las gracias a todos en nombre de Juni, por supuesto, pero sobre todo en nombre del Centro Superior de Hostelería de Galicia y de Turismo de Galicia, y estamos todos a vuestra disposición para eso. Ok, pues Iván, todo tuyo. Muy bien, gracias Javi. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Juni, por supuesto, al Centro Superior de Hostelería, Turismo Galicia, por habernos invitado. Un placer para nosotros compartir parte de la mañana con los alumnos y bueno, sin más dilación, si os parece, comienzo a compartir pantalla. Javi, me tienes que habilitar de nuevo lo de compartir pantalla que nos pasaba antes en la prueba. Un segundiño. Ahora creo que ya puedes. ¿Puedes? Perfecto, sí. Perfecto. Ya estaría, ¿no? Está, sí, se ve perfectamente. Bueno, pues nada, arrancamos. En cuanto a presentación, no me voy a extender mucho porque Javi ya lo ha hecho genialmente. Mi nombre es Iván Cotado, dirijo un estudio de interiorismo estratégico, así le llamamos a lo que hacemos. Un segundito, que se me están montando aquí una serie de cosas.
Habitualmente trabajo con empresarios, gerentes, directores de marketing, todos ellos gente que conocen el poder del diseño interior en el masificado entorno competitivo actual, como también resaltaba Javi, a través de interiorismo estratégico, que no es más que una fusión entre interiorismo y marketing. Ayudamos a nuestros clientes a plasmar en sus espacios corporativos la esencia de su marca y sobre todo el verdadero valor diferencial de su negocio, consiguiendo así clientes fieles, satisfechos y por supuesto negocios líderes, actuales, funcionales, diferentes, excitantes y con identidad propia, eso tan importante. Es posible que alguno ya haya escuchado todo esto que voy a contaros hoy, entre otras cosas porque también en alguna ocasión me he pasado por el Centro Superior de Hostelería, dando la charla sobre esto, la brasa, perdón, sobre esto del interiorismo estratégico. Pero bueno, sigue siendo algo que considero que hay mucha gente que no conoce en profundidad y bueno, por eso seguimos dándole ahí un poco a la matraca. Seguramente mañana os habréis olvidado de lo que os he contado hoy aquí, probablemente no sea ni mañana, sea en 5 minutos, así que si habéis de recordar algo, que sea esto que estáis viendo en pantalla. Da igual lo que vendes, lo importante es cómo lo vendes. Y toda esta charla pues girará en torno a esto, porque si el producto es bueno, el producto es lo de menos. Lo más importante, como os digo, es esa ceremonia en torno a la venta y cómo vendemos, ¿no? Bien, pues seguimos. Antes de seguir, quiero explicaros brevemente qué entendemos nosotros por interiorismo estratégico y por qué este debe ser artesanal, porque nosotros nos consideramos un estudio de diseño artesanal. Empezaremos por esto último y finalizaremos explicando cómo se aplica todo ello en proyectos reales. Bien, artesanía. Yo crecí entre planos, entre tizas de colores, escuadras, cartabones, radios, rectas, curvas, diseño y artesanía en estado puro. De pequeño ya disfrutaba dibujando con aquellas grandes reglas que eran las herramientas de trabajo de mi padre principalmente, pero bueno, no me lo permitían porque eran caras y demás y lo que para mí eran juguetes, para él era su herramienta de trabajo. Seguramente estáis pensando que mi padre era arquitecto, pero no, mi padre era sastre, digamos que crecimos en una sastrería. Y no sé si de ahí me viene mi amor al diseño, a los planos y a los trazos de regla, creo que sí, pero desde luego de ahí viene mi amor por lo artesano y por la hiperpersonalización. Somos artesanos convencidos y a mí me gusta decir que somos sastres de la arquitectura interior corporativa. Y bien, y os estaréis preguntando qué diferencia hay entre un interiorista artesanal y un, entre comillas, hacedor de proyectos. Bueno, además del ratio proyectos-año, os lo voy a explicar con una imagen. Imagino que conocéis a este empresario que está saliendo en pantalla, el señor Amancio Ortega, un hombre al que admiro, de la misma generación y similar oficio que mi padre. Pues bien, el señor Ortega puede vestir a millones de hombres como este que estáis viendo en pantalla, pero nunca podrá vestir a un hombre especial como este otro. Para vestir a Tony Soprano hay que conocerlo, saber a qué se dedica, quiénes son sus clientes, cuál y cómo es su relación con ellos, si quiere impresionarlos, seducirlos o intimidarlos, etcétera, etcétera. De conocerlo se deduce ese traje de raya diplomática, ese pañuelo en la solapa o esa combinación de colores. Y por supuesto, esas medidas precisas que hace que el traje le siente como un guante. Exactamente lo mismo con una persona
como esta, ¿no? Y el mundo exterior, el que nos rodea, todos y cada uno de los negocios que existen tienen unas peculiaridades, unas connotaciones que requieren de un traje a medida. Y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Os estaba comentando que somos un estudio muy pequeñito, artesanal y por definición y porque queremos seguir siéndolo así. Y se puede ser muy pequeñito y, ¿por qué no?, optar a grandes reconocimientos, que no me voy a extender mucho porque ya lo ha comentado Javi al comienzo. E incluso siendo pequeñitos, pues nos han permitido el gran lujo de poder escribir nuestro propio libro, que podéis adquirir en Amazon, y que hemos tenido la gran suerte de tener muy buena acogida, y por muchas semanas incluso ha llegado a ser el líder de ventas en Amazon en la sección de arquitectura. Bien, ya sabemos por qué somos artesanos y cuáles son los beneficios de no industrializar el diseño. Veamos ahora cuál es la diferencia fundamental entre el interiorismo al uso, que se ha venido haciendo y se sigue haciendo en los últimos años, y el interiorismo estratégico que nosotros hacemos y en cuyos beneficios pues, tanto insistimos. Y lo vamos a entender muy bien con esta comparación. Cuando vemos el anuncio de un coche tal que este en televisión y nos hablan de sus prestaciones, de su consumo, de su aceleración de 0 a 100, ¿no? Incluso de las emociones y sensaciones que evocará su conducción, todos sabemos que, además de todo esto que es cierto, un coche sirve para transportar gente y mercancía de un lugar a otro, ¿no? Esta, digamos que es la función del coche y rara vez cambia dependiendo del cliente o del producto. Es difícil utilizar un coche, qué sé yo, para bañarse en él, ¿no? Qué tontería, pero bueno, para que me entendáis. Tenemos un producto, una función, que son estas que os estaba comentando, y el resto son beneficios y cambian dependiendo de las múltiples variables. Fijémonos en esto porque es importante. Tenemos un coche que es el producto, una función que es el transporte y unos beneficios que nos puede reportar, que son libertad, estatus, seguridad, etc, etc, etc. Veamos otro ejemplo. Esto es una herramienta, quedaos con esto, muy importante, porque el interiorismo estratégico también es una herramienta. Pero en este caso la herramienta es un taladro. Tenemos nuevamente un producto, que es el taladro, una función, hacer agujeros, y unos beneficios, que en el fondo es por lo que compramos este taladro, esta herramienta, que son decorar mi hogar, montar mis propios muebles, colgar cuadros, pasar cables a través de un tabique, qué sé yo. Bueno, está claro, ¿no? Bien, pero lo tenemos igual de claro con el interiorismo. Sabemos cuál es el producto, cuál es su función y cuáles son sus beneficios. La experiencia me dice que no. En muchos casos, perdón, ¿qué me pasaba aquí? En muchos casos no lo tenemos claro. Por eso creamos el concepto interiorismo estratégico. En realidad no hemos inventado nada, tan solo hemos puesto un nombre y fundamento para que el objetivo de cualquier intervención corporativa quede claro, para que no nos desviemos con tonterías y aspectos estéticos que solo interesan a los que cobran por ello. Un empresario solo quiere una cosa, y es que su negocio resulte rentable de acuerdo a sus objetivos. Y eso ha de quedar meridianamente claro desde un principio, ¿no? Y siendo así, pues tenemos un producto que es el interiorismo estratégico, pero ojo, no es por lo que nos pagan. Tenemos una función que es conformar o definir espacios arquitectónicos. La función se desprende de una definición que podría ser la siguiente.
y leo literal, el interiorismo estratégico es una herramienta de marketing que ayuda a individuos y organizaciones a satisfacer sus objetivos estratégicos conformando espacios arquitectónicos. Así lo hemos definido nosotros. Con la función ya vamos entendiendo mejor qué es lo que hacemos, pero la gran diferencia entre el interiorismo al uso y el interiorismo estratégico que nosotros pregonamos está en los beneficios, que son infinitos, pero si tenemos que citar alguno, podrían ser vender más a menudo, vender más caro, conseguir clientes fieles y satisfechos, etcétera, etcétera, etcétera. Los beneficios son en realidad aquello por lo que nos pagan nuestros clientes empresarios. Uno no paga por lo que desea obtener y un empresario no desea tener un proyecto de interiorismo, tampoco quiere tener un bar o un restaurante. Un empresario de la hostelería quiere ganar dinero con su bar, quiere conseguir una estrella Michelin con su restaurante, quiere obtener un mayor margen, quiere aumentar su capacidad de rotación, remontar mesas, optar a un target de mayor poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que un empresario está dispuesto a pagarnos por estos beneficios que obtiene gracias a ese producto que es el proyecto de interiorismo estratégico. Resumiendo, el interiorismo estratégico podríamos entenderlo como una herramienta de marketing que nos ayuda a satisfacer objetivos o necesidades reales de las personas y empresas, ¿no? Concretando, esto es una forma de verlo. Tenemos un producto, que es el proyecto de interiorismo estratégico, una función, conformar espacios arquitectónicos y una serie de beneficios que, como os comentaba, son infinitos, pero podemos resumir en vender más, diferenciación, transmitir un mensaje determinado, diferenciarse de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, incluso podemos ir un poco más allá, esto es otra forma de verlo con la que nos sentimos muy cómodos, aunque al final los beneficios deben ser los mismos, los que busca nuestro cliente, suele resultar recomendable plantearse el interiorismo estratégico de la siguiente forma, que es como un producto que es una herramienta de marketing, una función, comunicar el mensaje al cliente, bueno, más bien, ojo, al cliente de nuestro cliente y nuevamente unos beneficios que van alineados con estos que os estoy comentando. Bien, pues ya tenemos claro qué hacemos y ahora voy a mostraros el cómo lo hacemos. Pero antes quisiera quitaros de la cabeza lo siguiente. Para que a su vez seáis vosotros los que transmitáis este mensaje a vuestros futuros clientes o a quien quiera escuchar, porque esto es una de las falacias que más daño hace a nuestra profesión, a mi profesión. Como sabréis, muchos de vosotros tenemos un blog que ha dado como resultado el libro también que os he comentado y a veces consultamos en este blog cuestiones que nos ayudan a entender mejor esta disciplina y profesión. Y hace un tiempo hacíamos esta pregunta: ¿cuál es el principal temor para contratar a un interiorista? Y curiosamente no, porque es algo que veníamos percibiendo, la gente cree, los empresarios creen que un interiorista es caro. Craso error, al contrario, creemos que somos de las mejores inversiones que un empresario puede hacer por su negocio. Yo siempre digo que si piensas que el buen diseño es caro, espera probar con el malo. Y eso lo pudimos comprobar en ejemplos reales y tangibles como este que os voy a exponer a continuación. Hace unos cuantos años pude percibir en un restaurante real, una situación tal que esta, que bueno, hemos hecho una especie de
Permitidme que creo que puedo poner el puntero láser. Sí. Bueno, nos encontramos con una situación tal que esta, un restaurante pues, a tope de gente, con gente esperando incluso en la cola y con una disposición de barras tal que esta, con un diseño tal y como veis, con estos elementos verticales, en los cuales estaban ocupados por 2 mesas de 2 y 2, y sin embargo, pues en todas estas barras siempre 4 puestos vacíos, a pesar de haber gente esperando en la cola, ¿no? Esto es una forma, no me voy a extender mucho, ¿no?, de cómo un mal diseño, por no permitir transformar el restaurante, meter mesas, hacer un table mix interesante, de cómo un restaurante puede estar perdiendo dinero gracias a un mal diseño, ¿no? Nos permitimos hacer un cálculo de lo que estaba perdiendo este restaurante al final de año, y la friolera de un mal diseño como este, que permitía que la gente se quedase esperando, desistiese de acceder al restaurante, pues estaban perdiendo la friolera de 56.000 euros al año, que por supuesto es bastante menos de lo que un interiorista puede cobrar por un muy buen proyecto de interiorismo estratégico. Entonces, resumiendo, ¿un buen interiorista estratégico es caro? Rotundamente no. Es la mejor inversión que puedes hacer por tu restaurante o por tu negocio. Bien, y ya hemos visto la parte teórica, y a continuación pues veamos un poco cómo llevamos toda esta teoría a la realidad de nuestros proyectos, ¿no? Bien, los proyectos que os mostraremos a continuación son todo proyectos, por supuesto, de nuestro estudio, pero bueno, ahí fuera también hay infinidad de proyectos con buenas y rentables intervenciones, aunque lamentablemente os encontráis muchos más que están vaciando la cartera a los empresarios. Esto es Árbore da Beira, situado aquí en La Coruña. Bueno, os voy a explicar un poquito la distribución también del complejo. Imagino que muchos de vosotros lo conocéis, emplazado en el Monte de San Pedro, aquí en la ciudad de La Coruña, un complejo de más de 3.000 metros cuadrados, en el cual, bueno, hemos ampliado lo que es el plano en la zona del complejo, al cual se accede por 2 puertas, o bien por esta que veis aquí, en la cual accedemos al espacio de eventos, y otra puerta secundaria, que es esta de aquí, en la cual accedemos al restaurante gastronómico, el Estrella Michelin, que es este de aquí, y un tercer acceso, que es este otro, por el cual se accede a la taberna Cinco Mares, que es esta zona de acá. Tenemos lo que es la gran cocina de producción, que os estoy marcando ahora en pantalla, una pequeña cocina de pase para el restaurante gastronómico, en el cual tiene sus baños aquí, y esta otra pastilla pues es la zona de baños del complejo de eventos. Una cocina de I+D que hemos terminado hace relativamente poco, que es este espacio de aquí, y unas zonas exteriores pues, que se usan para diversos eventos y demás. Aquí veis ampliado la zona de la taberna Cinco Mares, que ha sufrido con respecto al plano anterior, que estábamos viendo diferentes cambios. Árbore da Beira siempre es un complejo en constante evolución, y definitivamente pues quedó tal que así. Todo esto que estáis viendo se ha hecho sin cerrar el complejo, que como os decía cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de explotación, y eso lo hace un proyecto singular, difícil, discontinuo, exigente, pero sobre todo muy ilusionante. Un proyecto, como os contaba, también en constante movimiento, como el propio Luis, como su cocina y sus platos, siempre evolucionando, siempre a la vanguardia. Pero ese movimiento continuo también hace que nunca tengas un proyecto finalizado o un reportaje fotográfico completo. Por eso digo que lo que aquí vais a ver es una
bueno, entre comillas, primicia, pero también un trampantojo, haciendo uso del argot gastronómico, porque probablemente dentro de un año de este mismo espacio os enseñaré otras fotografías que no tendrán nada que ver. Aquí podéis ver al fondo el verdadero protagonista de todo esto, que es el mar, ni más ni menos, el mar y la gastronomía de Luis. Esta es la imagen de la sala del restaurante gastronómico, que como sabéis cuenta con una estrella Michelin. Y como veis, el absoluto protagonismo recae precisamente en las vistas, en el entorno, en el mar, porque es aquello que más influye en la cocina del propio Luis, ¿no? Y en cuanto a la estética, al diseño del restaurante, voy a retirar el puntero, que lo tengo ahí. Sí. Lo que hemos intentado es ensalzar esas vistas, el entorno, el mar y la gastronomía de Luis. De ahí que el diseño sea tan poco diseño como el que veis. Lo que hemos intentado es rebajar la carga de diseño, como os comento, para elevar el protagonismo tanto del entorno como de la gastronomía y los platos que se degustan. Hablar de que quisiera hablaros del Monte de San Pedro también, que es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Desde él se puede ver lo que es toda la península y la Torre de Hércules, patrimonio de la humanidad. Aquí veis una vista del reservado en el cual el espacio contenedor se reduce a la mínima esencia con esa intención sobre la que tanto insisto, ensalzar lo que es el entorno, las vistas y lo que te estás comiendo, absolutos protagonistas, ¿no? Y aquí tenemos una vista de esa cocina de pase. Luis nos comentaba que en su casa, siempre que hablaba de su restaurante, nos hablaba como de su casa en la cual recibir a sus clientes, y nos pareció interesante hacer una segunda cocina de pase totalmente abierta en la cual Luis pudiese recibir directamente a sus clientes desde su cocina. De ahí que con respecto al local original que heredamos, tomásemos la decisión de hacer una segunda cocina pequeñita de pase como la que estáis viendo, que bueno, en la actualidad ya se ha cambiado un poquillo con respecto a cómo está en pantalla. Estos son los baños del restaurante gastronómico, nuevamente influenciados por el mundo marino. Cuando cruzas el umbral de la puerta del baño, pues tienes la sensación prácticamente de sumergirte bajo el agua y entrar en ese mundo marítimo onírico de Luis, en el cual pues te sumerges en un espacio tal que así. Las lámparas asemejan casi como lapas, ¿no? Y esas paredes, que no deja de ser una chapa ondulada como las de los garajes, pero lacada en esos colores, pues esa ondulación pues, nos recuerda un tanto a las olas y el movimiento del agua bajo el mar. Nuevamente en la taberna Cinco Mares, que es esa parte de la línea de negocio de Luis más canalla, más económica, más joven si cabe, en la cual el espectro de tipología de clientes pues, se abre un poquillo más. Pues planteamos una estética más, sobre todo más loca, más desenfadada, para tickets más baratos y consumos de menos tiempo de estancia en el restaurante, pero de nuevo abrazando esa metáfora del mundo marino, del gusto por los productos del mar, y por supuesto también dejando esas vistas libres al entorno. Aquí veis otra vista de Cinco Mares y la terraza de Cinco Mares con esa visión imponente de la ciudad de La Coruña. Y aquí veis el comedor de eventos, que hemos podido disfrutarlo en televisión en MasterChef este lunes. Aquí se rodó la comida de ese MasterChef. Y bueno, en cuanto al comedor de eventos, pues lo que planteamos es también una forma de dividir el gran comedor en pequeños espacios, fragmentándolo por esas mamparas correderas que estáis viendo en pantalla,
que nuevamente nos recuerdan a esas transparencias muy vinculadas al mundo del mar también. Tenemos ese recuerdo del movimiento del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al espacio de eventos, que, bueno, pues todos sabéis lo que sucede en espacios tal que así, bodas, comuniones, banquetes de empresa, pues buscábamos unos baños que fuesen divertidos, un poco provocadores, y se nos ocurrió diseñar pues, lo que sería el baño soñado para el sexo masculino y el baño soñado para el sexo femenino. Hay mucha gente que llega a catalogarlos de un diseño sexista, pero sinceramente en el fondo también como buscábamos que fuesen provocadores, pues tampoco bueno, nos tuvimos muy en cuenta aquello de meter el dedo en la llaga. Y el baño soñado por todo hombre, o al menos por la generalidad de los hombres, pues que es el juego con amigos, de ahí lo del futbolín, el fútbol en la pantalla, y bueno, pues unos baños muy pensados para satisfacer a la generalidad del público masculino. Y exactamente lo mismo con el femenino. Los baños se diseñaron como un gran tocador, con esa forma cóncava que nos recuerda a estar en el interior de una concha, de ahí lo de esta lámpara en forma de perla dentro de la concha. Y bueno, pues abrazamos de nuevo esa metáfora, el gusto por los elementos del mar, y le dimos esas pinceladas de gran tocador que estáis viendo en pantalla. Y estas son las zonas comunes de Árbore de Aveira, los exteriores y esa imponente pérgola con ese carácter escultórico que estáis viendo e inspirada en lo que son las redes del mar, de ahí esa cuadrícula perfecta de la cual pues cuelgan esos restos de algas, ¿no? Y esa fue un poco la inspiración en cuanto al diseño de la pérgola. Y por supuesto el agua pues, está muy presente, simula un poco esa cuadrícula de agua con una cascada que no se ve aquí en pantalla, pero bueno, quisimos recrear las olas del mar y cómo llegan a la playa pues, y se va degradando pues, lo que es el final del agua con la arena de playa. Pues todo esto, la inspiración es esta que os cuento. Bien, este es otro proyecto, Pracer se llama, otro restaurante aquí en La Coruña. Los objetivos del proyecto eran encajar el programa de necesidades, un potente programa de necesidades en solamente 70 metros cuadrados, y fusionar, tematizar musicalmente y ensalzar la experiencia gastronómica y musical. Digamos que los propietarios del restaurante son unos apasionados tanto de la gastronomía como de la música, y buscaban un restaurante en el cual pues, dar rienda suelta a esas dos grandes pasiones. Por eso decidimos diseñar Pracer más que como un restaurante, casi como un espacio musical efímero, como si todas las noches Pracer montásemos ahí un escenario, porque la barra no deja de ser eso, un escenario en el cual los chefs salen a cocinar sus grandes hits, y con la sensación de que al terminar todo aquello se podría desmontar, como sucede en los festivales de música. Aquí cada noche, cada mediodía, digamos que es un festival gastronómico. Pracer tiene dos pequeñas plantas, una planta inferior, que es esta que veis, y un pequeño altillo, que es este que se ve allá al fondo. Y bueno, aquí lo estáis viendo en planos. Accedemos por esta puerta. Al ser tan pequeño el espacio, veis que hemos comprimido lo que es este círculo que la normativa de accesibilidad nos obliga a inscribir en la doble puerta. Pues todo está diseñado para ocupar la mínima superficie, y bueno, pues como os comentaba, todo gira en torno a la barra y a este dichoso pilar que nos encontramos ahí en el medio, y que ya veréis luego en las fotografías cómo disimulamos. Y bueno, pues gente en torno a la barra y mesas aquí y en la parte superior. Muy interesante también todas estas zonas que nos inventamos y diseñamos para poder aprovecharlas de almacenaje.
y que se ven muy bien en las fotografías que veis a continuación. Bueno, que estáis viendo en pantalla, perdón. Ese pilar lo hemos escondido y disimulado aquí, generando con estos, no recuerdo cómo se llamaban, estas cajas típicas en las cuales se transportan los instrumentos e iluminación en los festivales. Pues nos inspiramos en ellas y diseñamos lo que son todas las estanterías, todo el frente de la barra y sobre todo todas esas zonas de almacenaje, basándonos en los flat cases, perdón que no me salían el nombre. Veis incluso que lo que es la barra también se construye con estos elementos con los que se montan lo que son los escenarios. Y bueno, pues el resto del espacio también lo dotamos de esa estética muy berlinesa, muy de esos espacios berlineses post caída del muro, en los cuales se celebraban aquellas locas rave, en las cuales pues la música tenía mucha presencia, ¿no? Por supuesto, todos estos ladrillos, todo esto fue creado y construido para la ocasión, no es que lo hayamos heredado de la antigua vida local, sino que esto era un espacio totalmente en ladrillo y diáfano de obra, ¿no? Y aquí veis una vista superior de Pracer en la que se percibe estupendamente cómo el protagonismo es en todo momento para la barra y los cocineros. Y en cuanto a la propuesta gastronómica, los dos chefs son muy similares, pero a la par muy diferentes entre ellos. Uno tiene más gusto por el mundo por los productos del mar y el otro por los productos de interior y las carnes. Y quisimos reflejarlo con esta especie de mural en el cual esa dicotomía entre los productos del mar y la montaña queda perfectamente clara. Una vista del reservado, bueno, reservado, más bien de la planta superior, aquí no hay reservado como tal. Y bueno, pues para cerrar lo que es los almacenes, se nos ocurrió el diseño de estos elementos, de estos paramentos móviles, que nos recuerda a los muros de sonido y los típicos amplificadores Marshall. Y bueno, lo que hicimos es sustituir el logotipo de Marshall por el logotipo de Pracer. Y bueno, veis esa estética, pues os contaba antes, muy berlinesa, muy industrial, que la llevamos incluso al interior de los baños. Bien, el siguiente proyecto, Nana Pancha, es un restaurante mexicano y los objetivos eran encajar dos modelos de negocio. Por un lado, una zona de cantina mexicana y por otro lado, una zona que denominamos La Hacienda, que más que una cantina es un restaurante mexicano. Queríamos dotar el proyecto, al restaurante y la cantina, de un sello de autenticidad, sin caer en los clichés y en los tópicos mexicanos que habitualmente pues, asociamos a las cadenas y franquicias Tex-Mex. Cabe resaltar que la propietaria es mexicana y ella siempre nos decía que con los restaurantes mexicanos, la gran mayoría que conocen España, siempre le sucede lo mismo que nos sucede a los españoles cuando nos dan una paella, por ejemplo, en Londres, ¿no? No tiene nada que ver con la paella que nosotros conocemos. Pues según ella nos insistía, con los mexicanos, a los mexicanos les sucede lo mismo cuando por el resto del mundo y sobre todo en España acuden a supuestos restaurantes mexicanos. Pues ella nos insistía mucho en eso y de ahí que intentásemos en todo momento romper con todos esos clichés, que si el cactus, que si el sombrero mexicano, que habitualmente tan mal empleamos en el diseño y en las estéticas de los restaurantes que habitualmente conocemos aquí en España. Bien, pues el local original tenía una problemática que es esta que estáis viendo, que es un cuello de botella, que es el portal del edificio, que nos fragmentaba el espacio como casi en dos restaurantes, pero que eso se nos amoldaba muy bien a esa necesidad
introducir en uno de ellos lo que es la cantina, que es esta, y lo que es la hacienda o el restaurante, como queramos llamarlo, que es este otro que os estoy marcando en pantalla. La entrada principal es esta que estáis viendo aquí. Lo primero que te recibe es la barra, en la cual pues, puedes tomarte unos tragos, como ellos llaman, o incluso consumir algún taco. Y bueno, veis la zona de mesas de lo que es la cantina, zona de mesas del restaurante y lo que es la cocina, ¿no? Con una zona de lavado totalmente íntima que no se percibe y una zona de almacén y de entrada de personal desde la calle. Aquí veis la entrada a Nana Pancha con esa barra, sí, escultórica incluso diría, muy colonial. Importante resaltar que Ana, la propietaria, es originaria de Tampico. No sé si conocéis la ciudad de Tampico en México, pero Tampico se la conoce como la pequeña Nueva Orleans de México. Y los edificios del centro de Tampico pues también se inspiran en esa arquitectura colonial de Nueva Orleans, en la cual pues todas tienen en común coloridos muy vivos como los que empleamos, muchos elementos de forja como estos que incluimos aquí en sus balcones. Y bueno, pues a la hora de diseñar los interiores de Nana Pancha, pues nos inspiramos en la ciudad natal de Ana, que es Tampico, y que se la conoce, como os cuento, como la pequeña Nueva Orleans. Aquí veis pues lo que es el interior de la sala de la cantina, en la que irremediablemente, si caímos en algunos de esos tópicos que os comentaba al principio que quisimos huir, pero bueno, si hay algo de vegetación, hemos huido del cactus, pero no de las palmeras, que en su ciudad natal Tampico pues son muy habituales, pues el carrito de los tacos pues sí lo hemos introducido en alguna zona como esta. Aquí veis otra visión. Y esto es lo que es la hacienda. Para el diseño de la cocina hay una historia muy bonita detrás del diseño, que es que Ana, la propietaria, quiso montar este restaurante como homenaje a su abuela, que era quien le cocinaba todos esos grandes platos que ella tenía un recuerdo fabuloso de su infancia, y de ahí que la cocina la diseñásemos como si fuese la típica casita de la abuela, de ahí que tenga su tejadito, sus ventanales a la calle y diseñar toda esta zona exterior como si fuese pues, un cobertizo de esa casa, y el interior de la cocina como la cocina de la abuela. Entonces todo este espacio se construyó, como os digo, inspirándonos en un espacio exterior mexicano, pero a su vez dentro de un espacio interior como el que estamos nosotros. Aquí veis otra vista y otra. Veis unas zonas abiertas a lo que es el interior, a esas zonas del interior de la cocina que sí podemos enseñar. Hay otras que no debemos, vamos, por cuestiones de intimidad. Y bueno, la gente cuando entra al restaurante pues ve lo que es la entrada y salida de platos a la cocina con esos azulejos. No sé si os pasa, pero imagino que sí. Todos recordamos de la casa de nuestras abuelas el azulejo de esa cocina que hace muchos años, para los que tenemos más edad, ¿no? Esos azulejos siempre eran de colores muy vivos, muy llamativos, y siempre nos quedará en el recuerdo esos azulejos. Pues para la cocina de la abuela de Ana, de su nana, de ahí viene el nombre, Nana Pancha, pues quisimos elegir un tipo de azulejo que fuese lo más parecido al que Ana le recordaba el de la cocina de su abuela. De ahí el introducir estos azulejos tan llamativos y vistosos en la entrada de la cocina del restaurante. Nuevamente me repito en aquello de si el buen diseño es caro o no. Para que os hagáis una idea, este elemento, esta gran lámpara,
En el fondo no dejan de ser una malla de brezo que podemos comprar en cualquier gran superficie de bricolaje, y la iluminación que veis detrás son paneles LED de estos que podéis ver hoy en día en cualquier oficina o también comprar en cualquier gran superficie. Y lo que hace es ese brezo cañizo, es filtrar, tamizar esa luz que nos dan los paneles LED, y lo único que hicimos es ponerles una regulación para que la sensación de luz no fuese tan potente y filtrarla a través de esa tela vegetal que es el brezo o el cañizo. Cabe resaltar que el edificio en el cual se ha construido en Anapancha está totalmente catalogado por patrimonio, de ahí que la fachada sea tan aséptica, porque no nos permitieron actuar sobre ella, de ahí que fuese muy importante que la apertura de vidrios fuese máxima para captar atención con el interior hacia el exterior, dado que no nos permitían hacer nada en la fachada para resaltarlo. Bueno, voy un pelín más rápido porque veo que se nos echa el tiempo encima. El siguiente proyecto del cual voy a hablaros es la caseta de Aurora, que ha abierto recientemente aquí en La Coruña. Es un espacio, entre los objetivos del proyecto estaba en modular un espacio interior de 700 metros cuadrados y más de 200 de terraza, es decir, en total 900 metros cuadrados de restaurante. Mantener, a pesar de ello, la percepción de espacio lleno y concurrido, a pesar del tamaño, a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Y otro de los objetivos era actualizar la imagen de Pulpeira, manteniendo la esencia de Aurora. También se pretendía integrar diversos momentos de consumo, comidas, cenas, cañas, after work, etcétera, etcétera. Y optimizar, esto muy importante, la funcionalidad y operativa interna. Plantilla gigantesca, gran capacidad. Prácticamente el primer mes de proyecto nos lo pasamos trabajando en operativa exclusivamente. Aquí veis una distribución de lo que es todo el complejo. La zona de terraza, aunque definitivamente no se hizo tal que así por un tema de tiempos. Esperemos poder meterle mano al tema de la terraza pues, más adelante. Y bueno, se accede principalmente por esta puerta. Tenemos una zona de recepción de clientes o photocall, que es esta que os estoy marcando. La zona de la pulpeira que veis aquí. La gran cocina y barra. Y tenemos como el local se puede fragmentar en diferentes zonas. Tenemos una gran zona central que es esta. Otra zona que es esta que veis aquí, que denominamos la Carballeira y que se puede independizar con este gran panel corredero que estáis viendo en pantalla también. Y esta otra zona que denominamos la Areira, que también se puede independizar del resto del espacio por este panel corredero. Y de esta forma es como garantizamos que siempre haya ambiente, de tal forma que si entre semana pues no estamos al 100%, pues tenemos solamente abierta esta sala y lo que es Carballeira y este espacio pues pueden estar cerrados, y digamos que el local va creciendo en función de la demanda de clientes. Aquí veis la zona de Lareira, que bueno, está inspirada ni más ni menos que en eso, en una lareira gallega en la cual pues tiene presencia lo que son la piedra, pero siempre hemos cogido los materiales originales y le hemos dado una visión más contemporánea. Esto no deja de ser un granito, pero bueno, con una disposición y unas geometrías más modernas, más actuales, lo mismo que estas vigas de madera y lo mismo que la chimenea de la lareira o la propia lareira, que aquí tiene una estética mucho más actual y contemporánea. Aquí veis la zona de la pulpeira, ¿no? Con parte del escenario, porque también también hacen eventos en el espacio, pues también disponemos de un escenario. Y nuevamente, pues lo que es esa parte central, pues se inspira
en esos ambientes muy propios de la arquitectura gallega, de vigas a la vista de madera y demás. Y aquí pues también está, como no, inspirado en la ya típica y clásica caseta de Aurora en el San Froilán, de ahí el dotarle a este espacio de esa geometría a dos aguas propia de la original caseta de Aurora. Veis estos pilares que, bueno, nos diseñamos esas gráficas que veis, muy divertidas también, pero que a su vez también se inspiran en ese gusto por el colorido tan frecuente en la cerámica gallega, pudieran ser sargadelos y las demás. De ahí a que estos azulejos pues, decidiésemos hacer estos diseños e imprimirlos ad hoc para el proyecto. Y la zona de la Carballeira pues, se inspira en esas celebraciones gastronómicas al aire libre, que tantas hay tan buenas en Galicia, a la sombra de esos carballos, ¿no? Y esta Carballeira pues, tiene sus árboles, que son los pilares del edificio que recubrimos en madera, destacando esa verticalidad de los mismos y gran altura del espacio gracias a esas tablas y esa disposición tan en vertical. Y bueno, pues las hojas de nuestros árboles, como no podían ser de otra forma, son platos de pulpo que hemos pintado, teñido más que pintado en esos colores que veis. Y bueno, pues la iluminación, una iluminación muy, muy festiva, muy de feria gastronómica gallega a la sombra de los árboles. Muy interesante también en cuanto al mobiliario, pues nos inspiramos en los bancos clásicos de las bodegas gallegas, de esos espacios de celebración de las familias en Galicia, pero construimos esos grandes bancos gigantescos que también dotamos de cierta singularidad y de ese toque divertido, pues haciéndole esas formas serpenteantes, curvas que estáis viendo en pantalla. Y bueno, aquí se ve una imagen del exterior con esta terraza que, como os decía, esperamos algún día poder terminar tal y como se percibió de inicio en proyecto. Y bien, el último de los proyectos, Le Tavernier en Madrid, un proyecto que ha abierto también recientemente. Hablamos de un rooftop en la cubierta de un hotel de la cadena Meliá en plena Gran Vía, en Madrid. Bueno, en cuanto a los objetivos, conseguir una experiencia inspirada en las viejas tabernas portuarias, integrar nuevamente diferentes ambientes, el gastronómico, las copas, la coctelería, espectáculos y nuevamente también integrar diversos momentos de consumo como son el brunch, el tardeo, la copa nocturna, la comida, la cena, reservados, etcétera. Está inspirada en un viejo marinero que después de haber estado toda la vida surcando los mares, Hola, disculpar, parece que tenemos problemas de conexión con Iván. Vamos a intentar retomarlo ahora mismo, darnos un minutito y volvemos.
Estamos. Estamos, Iván. Joder, no sé qué ha pasado. Conexión de línea, parece. Bueno, a ver si puedo compartir de nuevo. Nada, estamos terminando ya. Hablamos un ratillo de Tavernier. ¿Te permite compartir? Pues de momento no. A ver, un segundo. Pues no me permite compartir. La configuración está para todos los panelistas. Intenta a lo mejor Vale. por un tema de... Ahora, Javi. Creo que sí. Está, ¿no? Sí. Ok. Ya está, sí. A ver. Está, ¿no? Está, se ve. Perfecto. Bueno, nada, simplemente os comentaba que Tavernier, lo que es la propuesta de lo que es del negocio, pues surge de un viejo marinero que después de estar toda la vida navegando por el mundo adelante, pues decide volver a su ciudad natal y fundar una taberna portuaria en la cual pues toda esa experiencia, el mundo de las bebidas que ha ido adquiriendo por todas las tabernas portuarias que ha conocido por todo el mundo, llevarla y devolverla a su ciudad natal en una taberna portuaria enfrente del puerto de La Coruña. Así nació con esa idea el primer tabernier en La Coruña y de ahí ese homenaje al mundo de la cultura de los vinos, o sea, de los vinos, perdón, de los destilados, de los grandes rones de qué sé yo, de todas las partes del mundo, los whiskies, etcétera, las ginebras y demás. Es una especie de homenaje hacia el mundo del barman y el mundo de las bebidas. Entonces, de ahí que Tavernier tenga esa imagen también muy, muy marina que estáis viendo, en el cual tiene mucha presencia lo que son las maderas muy... a ver que pongo el puntero. Bueno, veremos luego mejor en las siguientes imágenes. No me extiendo ahora mucho. Bueno, Tavernier, esta es la planta de Tavernier en la cual recordad que estamos en una azotea. El punto de acceso son los ascensores. Tenemos aquí una especie de fotocall o de zona de bienvenida y en la cual aquí el personal, las hostes, pues acomodan al personal en las zonas de reservados, en las zonas de mesas para comer, cenar, o bien estas otras de aquí que son más lounge, más de descanso. Tenemos incluso un escenario en la parte central para eventos, actuaciones musicales, etcétera, etcétera. Una zona en los torreones que denominamos el Ágora, pensada para grupos más amplios, y unas zonas de mirador en bancos con vistas a la Gran Vía, ya que aquí tenemos la Gran Vía, y lo que es la barra principal o las barras, que es esta zona de aquí, una cocina, que es esta que estáis viendo aquí, y un reservado, y los baños tal que hay. Esta es la zona de recepción, en la cual pues, introdujimos esta vegetación muy, muy caribeña, ¿no? No cabe duda que el Caribe es un mar muy, muy querido por todos aquellos que tienen gusto por el mundo de la navegación, ¿no? Pues esa vegetación está un poco basada en eso y nuevamente veis ese mundo marítimo muy presente en todo el diseño del mobiliario, en esas maderas que os comentaba anteriormente, maderas de teca, también propias de las cubiertas de los veleros,
Por supuesto, todas las zonas de sombra, como no podía ser de otra forma, son toldos vela. Y el motivo del cual todos los mástiles de los toldos vela que sean a diferentes alturas es por ese recuerdo de los puertos, al ver todos los veleros atracados, pues ver ese horizonte repleto de mástiles de los mismos a diferentes alturas. Eso fue lo que nos inspiró a la hora del diseño de todas estas zonas de sombra. Por supuesto, estamos hablando de Madrid, la gran ciudad, en la cual lo que abunda pues, son los materiales pesados como el hormigón, los cementos, las piedras y demás. Le Tavernier se concibió también como un oasis dentro de la gran ciudad. De ahí que la paleta de materiales empleado sea la contraria, materiales blandos como las maderas, mucha vegetación y efectivamente pues se consiguió ese efecto de oasis dentro de la gran ciudad. Prácticamente, os cuento una anécdota, me decía el encargado el responsable de mantenimiento del hotel. Este hotel se ha reformado, pero lleva abierto como 40 años. Antes de reformar el hotel, entre los beneficios del diseño de Tavernier en la azotea, me decía que después de llevar allí trabajando 20 y pico años, ahora escuchaba a los pájaros cantar porque vienen a esta vegetación, a este oasis que les hemos creado en la gran ciudad, ¿no? Y bueno, nuevamente una iluminación también muy, muy festiva, muy propia de esos espacios de ocio y disfrute y gastronomía alrededor del mar. Esa estética, pues voy a contar también algo muy interesante en cuanto a este elemento que, bueno, y estas letras que no se ven aquí en su totalidad. Javi comentaba al principio la importancia de la sostenibilidad y el gusto por la sostenibilidad en los negocios de hoy en día. Lo que hicimos, una empresa que se dedica a esto, a recuperar redes fantasma o redes perdidas en el mar, pues las recupera y las pone de nuevo en valor diseñando diferentes elementos. Aquí nos diseñaron todo este patchwork con redes perdidas o redes fantasma que ambientan el espacio y a su vez nuevamente nos retrotraen al recuerdo por esos entornos de portuarios en los cuales se ven los barcos atracados, las redes apiladas mientras las redeiras las reparan. Y lo que son las letras de Le Tavernier, que aquí veis en parte, están construidas gracias a los plásticos reciclados que vertemos en los contenedores amarillos. Pues todos esos plásticos se reciclan, se funden y se compactan en unos paneles, que son estos que estáis viendo, que luego recortamos lógicamente con la tipografía de Le Tavernier. Y bueno, lo que es el diseño de la barra, pues tenemos los típicos ojos de buey, pues esta estética también muy de cantina portuaria, con estos elementos de abrir y cerrar. Y bueno, aquí veis la zona del ágora más pensada para grupos, en la cual pues la propia arquitectura del edificio ya la dotaba de un interés impresionante. Y bueno, el otro torreón, en el cual pues, se aprecia bien el diseño de la vegetación. Trabajamos con un equipo de diseñadores vegetales en los cuales pues, definimos muy bien esa vegetación para que tuviese ese carácter casi de que colonizan el espacio y huir de esa otra tipología de vegetación muy ibicenca, que sí de la piedrita blanca, vegetación muy mínima. Aquí buscábamos una vegetación mucho más loca, más selvática, y aparte el espacio nos lo permitía, ya que teníamos aquí debajo de esta tarima pues como 40-50 centímetros libres para poder poner la vegetación, el recipiente de la vegetación oculto y generar esta sensación de que prácticamente nace de la tarima. E importantísimo en Le Tavernier, uno de los aspectos fundamentales, la iluminación. Nos fuimos a una temperatura de color, creo recordar, de en torno a los 2000-2500 grados Kelvin, que prácticamente es una luz, como veis, fuego, una luz súper amarilla, pero eso nos retrotrae a esos candiles, ¿no? También muy empleados en los barcos, candiles de gas,
y de ahí el emplear pues, esas temperaturas de color tan excesivamente cálidas que estáis viendo en pantalla. De ahí que sea un espacio que gana muchísimo por la noche, cuando entra en juego esa calidez de la iluminación, que está muy, muy trabajada y muy pensada. Diferentes disposiciones de mesas, también está este aspecto de la funcionalidad y operativa muy trabajado. Si bien al principio se hablaba de un ejemplo, un restaurante que estaba perdiendo 56.000 euros al año por no permitir de forma coherente ese table mix entre mesas, aquí es al contrario, está todo muy bien pensado para que no haya un grupo de gente del número que sean de comensales y que la sala no pueda moldarse a ellos. Y la zona del reservado, que se diseñó pues, como el camarote de ese capitán al que le pusimos nombre, Breixo, un nombre muy gallego, y ese camarote, este reservado, perdón, pues no deja de inspirarse en un camarote clásico del capitán, en el cual incluso en ese gran televisor podemos ver la estela del barco, o por supuesto cuando aquí se hacen reuniones de eventos, de trabajo, reuniones de todo tipo, pues se puede emplear esa pantalla para lo que creamos conveniente. Y ya que el tabernier original está en La Coruña y el segundo en Madrid, pues nos quisimos llevar el mar, ¿no? Pero como no fue posible, lo que hicimos es en el patio del edificio, pues introducir esos neón LED que nos recuerdan nuevamente a los cabos de los barcos, cómo se lanzan al puerto, y ese color azul que por las noches tiñe el patio, y es ese guiño a los colores azules del mar. Y se aprecia muy bien en esta última imagen. Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias y espero que la siguiente pueda ser presencial y podamos interactuar, que desde luego es lo más gratificante de jornadas tal que esta. Javi, te doy el... Muchas gracias, Iván, por la exposición y por poder dar un paseo a través de vuestros últimos proyectos. Y nada, os esperamos a todos ya en el siguiente webinar, que si quieres, Iván, darles un mini repaso de lo que va a ser la parte esa de método y claves. Bueno, pues la siguiente, lo que hemos planteado es trabajar en conjunto sobre un proyecto real, un proyecto que está construido y que lleva años funcionando y testándose, y básicamente lo que es esa jornada, lo que va a versar es sobre eso, trabajar sobre algo tangible, y para que veáis cómo se gesta un proyecto tal que estos que hemos visto hoy, desde los inicios hasta el fin, para que conozcáis en profundidad pues, todo aquello sobre el interiorismo estratégico que hoy os he contado de forma muy rápida y muy teórica, para que veáis cómo se lleva a la realidad paso a paso, como os digo, desde el cero, desde que entramos en un local en ladrillo, hasta que se termina el restaurante o el proyecto hostelero y comienzan a entrar clientes. Y básicamente pues, hablaremos sobre ello. Muy bien, ese será interiorismo estratégico, método, proceso y caso práctico, que repasaremos el método médico, como lo habéis bautizado, para el diseño de interior de restaurantes, ¿no? Que es modelo de negocio, experiencia del cliente, diferenciación, identidad, creatividad, interacción intersectorial, confort y funcionalidad, y ocio y diversión. Entonces veremos cómo lo hacen los grandes y por qué a veces las pequeñas empresas no lo hacen tan bien. Muy bien, y ahora tenemos, si queréis, tenéis opción todos los participantes a través del chat a realizar alguna pregunta. No sé si alguno de vosotros tenéis, os pongo un mensaje por ahí para que veáis que os salte el chat. Podéis preguntar lo que queráis a Iván. No sé si hay alguna pregunta, vamos a dar un minuto y si no ya nos despedimos de todos, dando las gracias, por supuesto, por estar con nosotros y por acudir al webinar.
Pues parece que lo has explicado muy claro. No hay, no hay ninguna pregunta y muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Voy a darle un poquito más de tiempo, pero ya veo que estáis interactuando por el chat. Si alguno que tiene alguna pregunta para Iván, podemos lanzarla y si no, ya sabéis, estáis todos más que bienvenidos para la siguiente ponencia, que es el miércoles 13 de octubre a las 11:30 también, y tenéis los enlaces a través del Centro Superior de Hostelería para poder hacer el registro. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo. Gracias de nuevo de parte del Centro Superior de Hostelería y de Turismo de Galicia. Y nos vemos la semana que viene a todos aquellos que queráis venir. Si no, también y estar atentos a esas publicaciones en el plan de formación de Turismo de Galicia, donde iremos o irán publicando los siguientes webinars semana a semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, Un gracias, saludo. hasta pronto. Hasta luego.